Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 16 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar un impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Natura, una empresa B que impulsa la regeneración y el beneficio para todos en la industria de los cosméticos. Conoce más en www.sistemab.org. Muy bien, vamos con los titulares de hoy viernes 16 de mayo en menos de un minuto. Primero, capturaron en Colombia a Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, sindicado como autor del atroz crimen ocurrido en Patás la semana antepasada. Segundo, el nuevo primer ministro Eduardo Arana anunció que el suyo será un, entre comillas, gabinete de concertación, pero ya empiezan a aparecer en el Congreso las voces de quienes le negarán la confianza. Tercero, la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte y algunos de sus exministros por las muertes ocurridas en las protestas a inicios de su gestión. Cuarto, en marzo el PBI creció 4.67%, según informó el Instituto de Estadística e Informática, INEI, y acumuló una expansión de casi 4% en el primer trimestre. Y quinto, a partir del 1 de junio ya no será necesario tener una visa para viajar a China, según anunció su gobierno. Y más adelante en el podcast, en el espacio de la reflexión del día, les voy a compartir una reflexión especial a propósito del impacto de la inteligencia artificial en la actividad académica y en la investigación en las universidades. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El Ministerio Público informó que la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, Equipo 2, logró la detención de Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, sindicado como responsable del asesinato de 13 trabajadores del sector minero en Patás. Rodríguez Díaz fue detenido por agentes de la Policía de Colombia y de la Interpol en ese país ayer por la tarde, según confirmó también en entrevista con la prensa el representante legal de Cuchillo, el abogado Kevin Díaz. Según explicó Díaz, su patrocinado fue detenido mientras conversaba telefónicamente desde Colombia con una abogada de su estudio. El comunicado de la Fiscalía destaca que la detención se produjo en coordinación con la Policía del Perú y la Policía de Colombia, con la asistencia técnica de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones del Ministerio Público. Como recordarán, el pasado 4 de mayo las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de 13 trabajadores del sector minero que habían sido secuestrados el 26 de abril. Los cuerpos mostraban signos de tortura, eran, según se informaba en distintos medios, trabajadores de la empresa R&R, que a su vez brindaba el servicio de resguardo y seguridad a Libmarsac, una minera artesanal en proceso de formalización que mantiene un contrato con Compañía Minera Poderosa, que tiene la titularidad de la concesión en la zona. De acuerdo con información de la Oficina de Migración Colombia, Rodríguez Díaz había abandonado el Perú el pasado 5 de mayo a las 9:30 de la mañana en un vuelo que partió de Lima con destino a Bogotá. Segunda noticia. El nuevo primer ministro Eduardo Arana dio su primera conferencia de prensa desde que asumió, el primerato y, como es usual, anunció que impulsará una ronda de diálogo con fuerzas políticas, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil para poder gobernar sobre la base de consensos en el poco más de un año que le queda de gestión a la presidencia de Dina Boluarte, aunque por supuesto no sabemos si Arana va a llegar hasta el final. De hecho, ni siquiera sabemos si va a lograr que el Congreso respalde a su nuevo gabinete con un voto de confianza. Arana se refirió al suyo como un gabinete de concertación, según cita El Comercio, y dijo que priorizará la adopción de medidas para enfrentar el desborde de la criminalidad en la provincia de Patás. Ciertamente el ingreso de Arana en reemplazo de Gustavo Adriancén se siente casi como que nada hubiese cambiado porque se ha mantenido prácticamente el mismo gabinete ministerial, incluidas las 3 últimas modificaciones que se hicieron antes de la caída de Adriancén. Ahora bien, una cosa que estaba pendiente es que se nombrara al canciller porque no llegó a juramentar Elmer Schaller el día en que lo hicieron todos los demás ministros. Entonces, con algo de tardanza, se ratificó que Schaller se mantendrá como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuera de eso, lo que se empieza a conocer sobre o a partir de declaraciones de congresistas o bancadas, es que algunas no van a apoyar al nuevo gabinete Arana. Perú Libre, por ejemplo, ha dicho que no le otorgará el voto de confianza por considerarlo, entre comillas, un gabinete reciclado. Podemos Perú también ha dicho que no dará la confianza y en esa misma línea se ha pronunciado Patricia Chirinos a título personal, ella como congresista de Renovación Popular, quien señala respecto del gabinete Arana que, entre comillas, no hay ningún cambio real.
Tercera noticia. Esta también llega desde el Ministerio Público. A través de otro comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, dos expresidentes del Consejo de Ministros y varios extitulares de las carteras de Interior y de Defensa, todos acusados de los presuntos delitos de lesiones leves y graves cometidos durante las protestas antigubernamentales de finales del 2022 e inicios del 2023. Según la información revelada por la Fiscalía de la Nación, ha identificado a 75 víctimas por uso que denomina excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Las protestas, como recordarán, tuvieron lugar entre el 7 de diciembre del 2022, cuando cayó el gobierno de Pedro Castillo, y el 9 de febrero del 2023, en distintas zonas del país como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima. Además de Boluarte, los otros exfuncionarios nombrados en la denuncia son Pedro Angulo y Alberto Tarola, ex titulares de ex primeros ministros, igual que Víctor Rojas, Vicente Romero, ex ministros del Interior, y Jorge Chávez Cresta, ex ministro de Defensa. La denuncia fue presentada por el área de enriquecimiento ilícito, denuncias constitucionales. De acuerdo con ella, todos los exfuncionarios acusados, así como también la presidenta Boluarte, tenían, entre comillas, pleno conocimiento de estos hechos. Cuarta noticia. Vamos con nuestro bloque de la noticia económica con Ale Costa, en el que nos va a contar ella un poco más sobre lo que ha pasado con el PBI en el mes de marzo, que es afortunadamente una buena noticia. Así que escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre el PBI, la producción nacional, todo lo que se produce en el país y cuál fue su evolución en el mes de marzo. Como todos los 15 de cada mes, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, publica su informe sobre la producción nacional, qué pasó con todo lo que se produce en nuestra economía, y las noticias son buenas. En marzo, el PBI creció 4,67%, lo cual ha llevado a que en el primer trimestre del año, entre enero y marzo del 2025, la economía peruana haya avanzado 3,92%. Y si miramos los últimos 12 meses, entre abril del 2024 y marzo del 2025, y los comparamos con los 12 meses anteriores, veremos que la economía tiene un ritmo de crecimiento de 3,95%. Si se mantiene esta velocidad, se podría cumplir el objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas de que la economía peruana cierre el año con un crecimiento de entre 3,5 y 4%, aunque recordemos marzo es el mes anterior a que se anunciaran y entraran en vigencia las nuevas medidas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, que recordemos incluyeron aranceles de 10% a todas las exportaciones peruanas que ingresen al territorio estadounidense. ¿Qué pasó en el mes de marzo? Lo que muestran las cifras del INEI es que el sector que más contribuyó a este crecimiento fue el sector minero e hidrocarburos. El sector minero avanzó en el mes de marzo más de 7% y el sector de hidrocarburos avanzó 4,52% por la mayor producción de petróleo y de gas natural. En el caso de la minería vimos un incremento de la producción de cobre en 4,77%, zinc, molibdeno, plata casi 20%, plomo 17,33% y oro un incremento pequeño pero importante de 0,03%, en un contexto, recordemos, en el que el precio de la mayoría de metales está avanzando a nivel global. El segundo sector de más aporte fue el sector servicios y pesca, aunque tuvo un muy buen desempeño en el mes de marzo, un crecimiento más de 29%, fue el segundo sector que menos aportó a la economía por su pequeño peso en el PBI total. El único sector que se mantiene en terreno negativo es el sector de telecomunicaciones. Todo el resto de sectores han tenido mayor o menor crecimiento en el mes de marzo. El fuerte avance de marzo también se explica, recordemos, porque el año pasado, Semana Santa, cayó en marzo y este año fue en abril y por lo tanto hay más días de actividad económica en el 2025 frente al 2024. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es difícil decirlo en un contexto de altísima incertidumbre respecto al comercio internacional y la demanda de nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces. Gracias, Ale Costa. No se olviden que pueden escuchar su podcast económico los lunes, miércoles y viernes por las tardes en las cuentas de Comité. Vamos ahora con la quinta noticia. China anunció que Perú y otros 4 países de América Latina ya no necesitarán de una visa para ingresar
al gigante asiático a partir del 1 de junio. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yang, confirmó ayer la medida, que incluirá también a Argentina, Brasil y Uruguay durante la cumbre ministerial China-Comunidad Estados Latinoamericanos y Caribeños. Según el portavoz chino, la norma estará vigente hasta el 31 de mayo del próximo año y tendrá como objetivo facilitar aún más los intercambios entre pueblos y fomentar la cooperación amistosa. La medida permitirá a los ciudadanos de estos 5 países viajar a China con motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o tránsito por hasta 30 días. Esta apertura se enmarca dentro de una serie de medidas adoptadas por China desde el 2023 para incentivar y reactivar el turismo y las relaciones internacionales luego del cierre por la pandemia del COVID-19. Como parte de estas políticas, el país asiático anteriormente había extendido de 15 a 30 días el periodo de exención de visado a países como España y ha firmado acuerdos de exención recíproca con otras decenas de países. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un comentario personal que compartirles en el espacio de la reflexión del día. ¿Cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial sobre los académicos y quienes hacen investigación en las universidades? He estado leyendo mucho en los últimos meses sobre cómo la inteligencia artificial va a generar disrupciones mayores en una serie de sectores, en muchos sentidos para bien, pero también con algunas consecuencias problemáticas. Y ciertamente la educación es uno de esos sectores donde se aprecia con bastante claridad el lado positivo, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede convertirse en una especie de tutor individualizado para cada alumno, que potencie de esa manera lo que ve o hace en el aula. Y el lado negativo, que es, o el más obvio para todos, es el que, digamos, que el plagio se está proliferando, o que los estudiantes ya no se esfuerzan o ya no se desafían lo suficiente y simplemente esperan que la inteligencia artificial les haga todo. Lo que honestamente no me había preguntado es qué va a pasar con los académicos o los profesores universitarios que se dedican a la investigación. Mi primera intuición hubiese sido que la inteligencia artificial va a potenciar su capacidad de investigar y de analizar datos. Pero ayer estuve en un desayuno hablando justamente de temas educativos y cuando había terminado el evento, conversé casualmente por unos instantes con una persona que viene trabajando años de años en el ámbito educativo a nivel global y surgió este tema. Ella contó que su hijo está estudiando hace ya algunos años en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y le comentó que si hubiera tenido que elegir hoy seguir una carrera como académico o investigador en una universidad, comparado con cuando le tocó decidirlo años atrás, pues ya no hubiese tomado ese camino. La razón es que incluso en esa universidad, que como les digo es una de las más prestigiosas del mundo, la inteligencia artificial está tomando un rol tan gravitante, generando una suerte de dependencia de los estudiantes que le tercerizan, entre comillas, sus trabajos y ensayos, es decir, le piden a la inteligencia artificial que los escriba por ellos, que le está quitando atractivo o la posibilidad de destacar, digamos, a uno si sigue la carrera académica. Podría ser un disloque temporal y por favor compártanme su visión a aquellos de ustedes que son académicos o investigadores universitarios, pero si esto que me contaba la persona con la que hablé ayer estuviera en efecto ocurriendo cada vez más y de manera más transversal, como ella cree que está ocurriendo, pues sería muy peligroso porque la inteligencia artificial puede ayudarnos a responder las preguntas que nos hacemos y cada vez de mejor manera, pero tiene que haber alguien que formule esas preguntas, que pueda entender desde su humanidad qué es lo que necesitamos saber. A veces uno percibe en quienes están quizás lejanos del mundo académico una especie de sesgo en contra de quienes investigan, como si su trabajo fuese una pérdida de tiempo o una suerte de pasatiempo intelectual que no genera relevancia en el, entre comillas, mundo real. Pero no hay que olvidar que la humanidad es lo que es por la capacidad impenitente que tenemos los seres humanos de querer entender, de satisfacer nuestra curiosidad y de hacernos preguntas que nos desafíen. Mi lado optimista me hace pensar que la inteligencia artificial va a potenciar esa necesidad de entender del ser humano. Pero si una de las consecuencias que está teniendo la inteligencia artificial es desincentivar a quienes quieren seguir una carrera académica o está llevando a las entidades educativas a prescindir de estos roles, pues tenemos un problema y uno muy serio. En esta conversación que tuve ayer me alegró llegar a la misma conclusión que mi interlocutora, en el sentido de que la educación siempre va a necesitar el componente personal y que nunca va a poder sustituirse del todo con el uso de tecnología. Pienso que lo mismo ocurre con la investigación académica. Siempre va a requerirse que el investigador se remangue y vaya pues al encuentro de aquello que está investigando, incluso si tiene que mirarlo a la distancia.
Es él o ella quien tiene que hacer las preguntas y por supuesto ayudarse de todas las herramientas a las que pueda echarle mano, incluida la inteligencia artificial, pero no puede hipotecar a esta su curiosidad o su deseo de entender, porque ese deseo, digamos, ese eureka que exclama la persona, la mente humana que acaba de descifrar algo, es lo que nos ha permitido una y otra vez avanzar como especie. Así que tengamos mucho cuidado si lo que se está produciendo en nuestras universidades o entidades educativas en general es un desincentivo a seguir la carrera de investigador. No podemos dejar en manos de un tercero, que no comparte nuestra humanidad, el rol de hacer las preguntas necesarias para preservar y hacer florecer a nuestra especie. Ok, antes de terminar quisiera hacerles llegar una invitación muy especial a una obra de teatro. Quien invita es Inés Coronado, a quien escucharán a continuación, una artista extraordinaria que tiene además una historia de vida que vale mucho la pena conocer y que está justamente retratada en la obra. Pero pueden también, y lo recomiendo mucho, ver la charla que dio en TEDx Tucuy hace algunos años. Pero sin más, les presento a Inés y por favor consideren la invitación que les está haciendo. Soy Inés Coronado, codirectora de Compañía Mundana, y junto a mi hermana Carla queremos invitarles a la temporada de nuestra más reciente creación, Victoria en el Espejo. Esta es una obra de teatro testimonial, danza y fajas aéreas. La obra narra cómo le hicimos frente a una crisis de salud, descubriendo un secreto poderoso que nos guió hacia Victoria. Gestada inicialmente en sala de parto del Teatro La Plaza, esta puesta en escena ha sido ganadora de los estímulos económicos para la cultura del Mincul. Victoria en el Espejo se presentará en el Teatro Yuyachkani del 16 al 25 de mayo, los viernes y sábados a las 8 p.m. y domingos a las 7:30 de la noche. Para la comunidad de Comité de Lectura, comuníquense por WhatsApp al 994-913-575 para obtener un descuento usando el código Victorias. ¡Nos vemos en el teatro! Muy bien, no dejen de ir a ver Victoria. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a Natura, y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.